Grabar. Ya, estamos. Entonces, abro dudas. Ya, Bruno, dime. Tengo una duda respecto a la P1, el tema de los periodos. ¿Qué pasa cuando se tiene la suma y el producto de dos funciones? ¿Tengo que analizarla cada una? Eh, ¿Cómo Ya, trabajo el tema del periodo fundamental, sobre todo? tú decís como cuando tenéis esta, por ejemplo. Claro, y cuando tenéis productos también abajo. Acá. Claro, Ya, pucha, en verdad la regla es la misma, po. Como que tenéis que encontrar dónde se cumple esto. ¿Cachai? Entonces, si tú ves una suma, por ejemplo, no sé, pues, tenéis que, primero, lo que yo siempre les digo, como antes de hacer la matraca, piensen en el problema como un poco físicamente, como ¿qué va a pasar si? Entonces, piensen en esto, pues. Esto tú tenéis un coseno, ¿cierto? Así, y después tenéis otro con una frecuencia 5 veces más, o el otro 5 veces menos, mejor así. Tienes una, ahí, tienes una que es así, ¿cierto? Y tienes otra que es 5 veces. Bueno, no me quedó tan bien, pero algo así, ¿no? Y después tienes la suma, ¿cierto? Entonces eso va a ser algo como así, ¿cierto? claro, claro, claro. Ya. Entonces la pregunta es ¿cuándo se va a repetir esto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de acá a acá, ¿cachai? O de acá a acá. eh, entonces, lo que tú tienes que ver es como ya, no solo se tiene que repetir una, ¿cierto? Sino que las dos se tienen que repetir, ¿cierto? Porque Claro. básicamente esto es la suma, ¿ya? Las dos tienen que repetirse, pues. Entonces tenéis que encontrar el número de vueltas en el que dos se repiten, pues. Hay un hint, tiene que ver con los mínimos común divisores, ¿ya? Como porque en el fondo es como que va a pasar esto, ¿cachai? Como que una va a ir así y la otra se va a repetir cada uno, ¿cachai? Y después esta va a ser así y esta va a estar acá. ¿Cachai? Entonces, ¿cuándo las dos les pasa lo mismo? Bueno, cuando tienen el mínimo común, por ahí. ¿Cachai? No sé cómo darte más sin responderte la pregunta. Vale. Pero espero que te quede más claro. No sé si te sirvió eso, para la suma. Sí, 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 para la suma Ya, está claro. ya, para la multiplicación. Para la multiplicación es más complicado. Eh, Aquí lo que yo les recomiendo es usar identidades trigonométricas para como juntar cosas, ¿ya? Y después juntar otras cosas. Si no se acuerdan de la identidad trigonométrica, una cosa fácil que pueden hacer es recordar que el coseno de un ángulo es igual a e elevado a i por el ángulo más e elevado a menos i por el ángulo partido en 2. Eso es el coseno. Y el seno es seno de teta es igual a e elevado a i por el ángulo. Ay, perdona. I es j, ¿ya? Es la unidad imaginaria. Estoy acostumbrado a esa identidad, ¿ya? Entonces, si ustedes reemplazan eso, ahí pueden multiplicar, les van a quedar una suma, ¿cierto? Acá. Y después pueden hacerlo eso con las sumas de las exponenciales complejas, que es como lo mismo que esto, ¿no? De hecho, eso lo vimos, la exponencial compleja, creo que lo vimos en el auxiliar pasado. Entonces,
no sé, po, lo que yo haría quizás es más largo, ¿cachai? Si te sabéis las identidades trigonométricas, pues dale, pero yo no las sé, entonces yo haría esto, Ah, ya. ¿cachai? Vale, vale. Entonces yo chantaría estas cuestiones en vez de eso y empezaría a distribuir las multiplicaciones hasta que me quede una cosa más sencilla, de ahí ver si es que puedo volverlo una trigonométrica identificando algo así, ¿cachai? Alguna forma así, y si no puedo, ok, como la analizo en su forma exponencial compleja, ¿no? ¿Queda claro? Vale. Sí, sí. Gracias, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene dudas? Yo tengo la duda para ver si son periódicas o no las señales, Ujú. porque por ejemplo con la tercera señal, eh, como que sé que, Esa. sí, esa misma, sé que por ejemplo el seno que está más a la derecha, ese no va a ser periódico, porque la Ya, frecuencia no va a dar racional, ya. creo. Ok. Entonces no sé si como la suma de las señales necesariamente me va a dar periódica o no periódica, o tendría que demostrarlo. Eh, ya, entiendo. Dame un segundo. O sea, yo sé cuál es la respuesta, pero déjame intentar como mostrar, como que no es la idea que tú Claro. digas. Em, ya, a ver, esta. Ya, bueno, sí, eso supongo que ya todos vieron, ¿cierto? Que esta es no periódica. Eh, entonces, ¿qué va a pasar si es que la sumáis? Vaya a tener como tu señal, ¿cierto? Como periódica que corresponde a la suma de los senos, que no es así, un poco más compleja, pero lo estoy simplificando para no, porque si no el dibujo sería horrible, ¿cierto? Y después arriba vaya a tener algo que es no periódico, que vaya a sumar esas cosas. Entonces, ¿qué pasa con la suma? ¿Cachai? Tenéis que pensarlo por ahí. Además que, bueno, esto es x, n, tiene que ser igual a x de n más n, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, tienes que una señal que acá es periódica, ¿cierto? Más una no periódica, que te va a dar. Ya ¿Sí? entiendo. Como, Y como que tenéis que verlo de esa manera. Ojo, ya eso es una perfecto. suma, una multiplicación, ahí yo ya no estaría tan seguro. Pero no les aparece ninguna acá, ¿sí? Ah, no, mentira, se les aparece. Sí. Pero, por ejemplo, puedo asumir como la propiedad de que la suma de dos periódicas me da una periódica y la multiplicación lo mismo. Eh, yo diría que sí, así a priori. Ya. Em, no sé si habría que demostrar eso, no, no creo, la verdad. Porque Ya. igual es como evidente, ¿no? Claro, o sea, con la suma al menos es como más Con directo. la suma es súper evidente. Y con la multiplicación, piensa tú que cada cuestión la estáis multiplicando por algo que no es periódico. Entonces, como que esto se va a escalar por un factor, después por otro, ¿cachai? Después por otro. Como que no, en el fondo va a quedar como una envolvente como no periódica. Y eso significa que hay un componente que no es periódico. Yo diría que efectivamente no, no cumple. Voy a ver si pueden llegar y asumirlo. Ya, voy a Ya. consultar. Perfecto. Pero me da la impresión que no. O sea, que pueden, digamos. Ya. Muchas gracias. Vale.
¿Nadie más? Yo me tengo una consulta. Digo. En la primera entonces no basta con decir, por ejemplo, que, o saber el tema de la frecuencia, ¿no? Por Ah, ejemplo, no, decir pues. si, ¿no? Oye, No, pues no. Eso es. Aquí estamos en tiempo discreto. Cambian las cosas. ya, ya, ya. Acuérdate que en clase y en auxiliares vimos esto. Les recomiendo ver el auxiliar 2, que está subido. Eso, básicamente la tarea es como el auxiliar 2. De hecho, muy parecido. Así que les recomiendo ver el auxiliar 2 si es que tienen dudas. Y bueno, las clases, los módulos, porque es súper importante esta diferencia entre esto, como estas frecuencias no son frecuencias, ¿cachai? Como porque estamos en discreto. Entonces cambian las Vale. cosas. Sí, sí, te cacho. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo les recomiendo para... Bueno, estos son todos iguales. Son todos básicamente ver el auxiliar 2 y cómo aplicarlo acá. Eso. No, Tomás, disculpa. Ah, bueno, espera, un poco antes. Para los de las multiplicaciones de, de- de- disculpa un segundo. Los de las multiplicaciones de las funciones, acá igual aplican las identidades trigonométricas, ¿ah? Entonces ustedes pueden como llegar no sé, puede hacer los e elevado a i omega, esos que les dije, menos e elevado a i, bueno, les puse teta, pero es lo mismo, ¿cierto? O el más menos y el 2 y el i si es que es seno y no si es que es coseno. Pueden usar eso acá, ¿ya? Y a lo mejor pueden dividir esto como sumas. Y ahí cachar mejor. Hagan eso mejor. No, no suman nada. Hagan eso. Van a llegar a lo mismo probablemente, pero es mucho más como completo y ustedes van a poder ver de verdad lo que pasa. ¿Queda claro eso? No sé quién preguntó en su momento, ojalá no se haya ido. ¿No? ¿Aló? ¿Quién fue el que preguntó al respecto? Pucha, sí se fue. Bueno, ahí ustedes le dicen que en la grabación está el approach que hay que tomar. Ya. ¿Quién más había preguntado? Ah, sí, yo te quería preguntar algo de la P3. P3. Sí, Ya. que como que para la parte A como que se me ocurre como el proceso como intuitivamente, pero no sé cómo uno demuestra como formalmente que es invariante en el tiempo. Como que no entendí bien. No sé si puedes Aux2. darme como una pequeña guía de eso. No, no, no te voy a dar más pistas porque ahí está. Ah, ya, ya. Así que Revisa el no pude auxiliar ir al 2. Auxto, así que lo voy a revisar. Sí, revísalo. Ya, bueno, gracias. Vale. Sí, es que si te digo ahora más como que... De verdad, mira los dos nomás. Como- Ya, sí, sí. Gracias. ¿Alguien tiene otra duda?
Voy a ir pausando la grabación porque si no va a quedar muy larga. Ahí, ya. Sí, o sea, Vale. mi duda es la B1, que no caché bien cómo demostrar eso. Que pensaba por el tema de la frecuencia, pero como te había Ya. preguntado. O sea, en el fondo sí, lo que tú me dijiste me dio la impresión que tú querías como sacar esta frecuencia y decir como, esa es la Claro, frecuencia. claro que me acuerdo que eso hicimos en el auxiliar 1, po, que a Es pesar que de tener no, como... en el auxiliar 1 no, sí, no lo hicimos tan así. O sea, sí sacamos la frecuencia, pero después dije, espera, ¿tú querías decir a partir de la frecuencia si es aperiódica o periódica y de ahí seguir? claro, po. Sí, no, eso está bien. Lo que yo no decía es que, ponte tú digas que haya esta frecuencia es 5, entonces es periódica con periodo 5 y esta es periódica con periodo 1. Eso no, po, ¿cachai? O sea, con periodo 1 partido en 1, 1 partido en 5. Eso no es así, po, porque hay una condición para que las señales sean periódicas en tiempo discreto. Claro, o sea, yo me refiero, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, si pertenece a lo racional o no, po. Ah, ya. Sí, no, sí, ese sí es argumento suficiente. Sí, Ah, sí, ya, claro, si que a te eso me referías a refería. eso, ya, lo Sí, siento, me confundí yo entonces. ya. Creí que te estabas refiriendo como a que llegar y chantar la frecuencia, ¿no? Ah, claro, no, no. Ya, ok, bacán entonces. Ya, Estoy y bien. por ejemplo, con eso tendría que verlo por separado. Por ejemplo, ver primero el coseno de 5n más pi sexto y después ver el otro. Eh, claro, igual acá como que podría ir, no sé, po, como ver alguna identidad para relacionar estos dos, ¿cachai? Esa es una opción, pero yo diría que es suficiente cachar que uno de los dos es periódico, ¿cachai? Claro, entonces como si uno no es periódico, con eso bastaría ya para decir que la señal no es periódica. Yo diría que sí. Ahora, Ya, acá es como trivial, ¿cachai? claro, Pero sí, acá ya no es trivial. sí. Entonces, acá yo les sugiero que hagan lo que les dije, que hagan el E elevado a J teta, usen esta identidad. J teta partiendo, eso es coseno de teta. Entonces, si ustedes usan esta identidad en cada uno, después hacen todas las multiplicaciones pertinentes, van a quedar con otra expresión de exponenciales complejas. Y esa expresión de exponenciales complejas también va a tener una frecuencia angular y analizar esa frecuencia angular. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, de gacho. Vayan por ahí, yo creo, porque no es tan trivial como que esta alguien se las compra. Ya, ok, está bien. ¿Cachai? Sí, igual es como evidente. Pero esta no es tan trivial, entonces hagan eso. De hecho, yo la voy a hacer ahora en otro cuaderno. Les voy a contar. Tomás, no se ve lo que estás escribiendo. Sí, sí, esa es la idea. Ah, no. Sí, sí. Es que esto estoy resolviéndola para asegurarme que Ajá, lo que ya, les digo es real.